buenos días. En el marco de los 25 años de nuestra universidad, la Universidad San Ignacio de Loyola, el día de hoy queremos presentarles un evento internacional con ponentes invitados de otros países y también con amigos nuestros del Perú, basado en la transformación digital en la educación en tiempos del COVID. Quiero agradecer a los speakers, a los panelistas, quiero agradecer a los participantes que están a través de los diversos canales de nuestra universidad y también quiero pedirles a ustedes, queridos asistentes, que compartan sus datos vía chat y conforme se den las ponencias, formulen sus preguntas. El día de hoy contamos con un panel de lujo. Tenemos a nuestro presidente fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola, don Raúl Díez-Canseco, ex vicepresidente de la República del Perú. También contamos como speaker a don Juan Manuel Ostoja, CEO de la corporación que tiene un MBA por la Universidad de Chicago, la Booth School of Business. Además, es presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, es presidente del Comité de Educación de AmCham y presidente del Comité de Educación de la CONFIEP. También nos acompaña el doctor y educador Paul Neira. Es doctor en Educación por la Columbia University. Ha sido director general del Instituto Apoyo. Es miembro del Consejo Nacional de Educación, miembro del Foro Educativo y consultor de diversas organizaciones, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, el BID, la OEA, UNESCO y el Banco Mundial. Como invitado internacional tenemos a mi querido amigo Pablo Rivas, a nuestro querido amigo Pablo Rivas, CEO y fundador de Global Alumni, MBA por el IES Business School de España, de la Universidad de Navarra, y colaborador académico de SADE. Además, Pablo es el responsable de virtualización de programas del MIT, de Chicago Booth School of Business, de UCLA, y conferenciante reconocido en temas de educación virtual en distintos foros europeos y norteamericanos. Sin más, le cedo la palabra a nuestro presidente fundador, don Raúl Díez-Canseco. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy aquí. Buenos días, queridos amigos, sobre todo los que vienen de la madre patria, de la lejana España. Nuestra solidaridad por todos los momentos difíciles que están pasando los españoles. Solamente para recordar que España, su 13% de su PBI es el turismo, 70 millones de turistas al año, hoy totalmente paralizados. Buenos días para ti, buenas tardes, apreciado Pablo. Queridos amigos, mi apreciado Paul, nuestro CEO Juan Manuel Ostoja, este es sumamente importante en la realización de este foro, pero quisiera comenzar haciendo un homenaje a los verdaderos actores de la digitalización en el Perú, que son los maestros, los que tuvieron que cambiar de la noche a la mañana por esta pandemia, que si bien es cierto, algunos de ellos manejaban las redes sociales, una cosa es manejarlas y otra cosa es transmitir el conocimiento utilizando estas herramientas innovadoras y en poco tiempo tener que adecuarse, y como lo ha hecho San Ignacio desde un comienzo, hacer síncronas las clases, es decir, logrando la participación en tiempo real de sus alumnos. También un saludo especial por las madres, porque este domingo en el Perú se celebra el Día de la Madre. Y yo me imagino cuántas madres, maestras tenemos trabajando hoy en día con este doble oficio en el hogar. El Dios, la maravilla de ser madre de sus hijos y el ser madre de los niños en su salón de clase, dado que tuvimos que transportar la clase física a sus casas que se convierten en el templo del conocimiento. Bueno, hablemos un poquito de lo que nos convoca el día de hoy. La UNESCO informa que hay más de 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo. Más de 154 de los mismos están en América Latina y 9.9 millones están en el Perú. El Perú ha hecho grandes esfuerzos
en pasar de 13.6 al 17.5 en su presupuesto de educación, 3.8 del PBI, pero todavía están muy lejanos al 6% del acuerdo nacional. El COVID ha dejado parado más del 95% todas las escuelas en el mundo. Un maestro de maestros, el doctor Antonio Escribano, comentó en el foro reciente que habría que recordar que lo que está paralizado es el software, más no el hardware, es decir, la estructura está ahí. No ha habido un terremoto que hay que reconstruir infraestructura, que eso es lo que más tiempo demora. Lo que se ha quedado paralizado es la educación, que no debe parar, y tenemos que entrar a esta revolución digital tan importante. Es trascendente decir que desde que comenzó esta pandemia y por supuesto la cuarentena, se han dictado en San Ignacio más de 12.757 sesiones síncronas por mes, utilizando plataformas Zoom y Blackboard. Por otro lado, más de 50.000 horas de clase virtualizadas en los primeros 2 meses. Esto es una cosa sumamente importante porque tenemos que mejorar además, y ese es el reto que tenemos todas las instituciones educativas peruanas y del mundo, ese vínculo estudiante, docente y familia. Y yo sí pienso que este coronavirus va a dejar algunas cosas positivas, forzando obviamente nuestra mente. Y la más importante, que nos ha regresado al núcleo de la familia y nos ha hecho tener, afortunadamente, una mejor relación con los padres de familia. Los padres de familia con su tiempo en el hogar han podido participar en las clases de sus hijos y poder observar la excelencia y la dedicación de esos maestros maravillosos, de cómo le han puesto más que tinta en lo que dicen, ese don de la transmisión del conocimiento. Pero esto, queridos amigos, nos trae nuevos desafíos y propuestas. Y tenemos que ver cómo rimamos esta educación digital y los sistemas educativos. En primer lugar, se debe garantizar la continuidad educativa y mejorar la conectividad. Y en el Perú, según los informes de OCITEL, el 73% de los hogares peruanos tienen acceso a Internet. Todavía nos falta un 27%. Pero lo más importante y el reto que tenemos los peruanos, el gobierno, es que el 60% de las instituciones educativas no cuentan con equipamiento tecnológico adecuado. Eso sí es un reto y por eso el gobierno visionariamente tomó la decisión de la importación de más de 1 millón de tablets, donde vienen ya con cierto conocimiento y donde nosotros, en una revolución, trabajando con unas empresas españolas, estamos presentando el día de hoy un mecanismo para poder llegar con esas clases a los lugares más alejados de la patria, donde ciertamente el maestro no puede llegar. El segundo tema, y qué bueno que está aquí nuestro CEO, que al mismo tiempo es presidente de FIPES, tenemos que convencer a las entidades educativas del país, al Congreso de la República, que es el momento de innovar en las leyes. Y una de las cosas que tenemos que darle su valor es a la educación virtual, a la era digital, porque hoy en día no se puede hacer un curso profesional más del 50% digital, y ahora si algo nos hubiera servido mucho es poder trasladar la universidad al campo, a las provincias, a los villorrios y cosas que no se pueden. Y en tercer lugar, es la oportunidad que nos ofrece la tecnología de enseñar en casa. Necesitamos desarrollar estas nuevas habilidades. Los maestros, los padres, los estudiantes y todos tenemos que colaborar para mantener abiertas no solo las escuelas, sino nuestra mente. Finalmente, el gran reto que tenemos, queridos amigos, y en este cuarto webinar, fórum, y el próxima semana tendremos el del turismo, es que hay que adaptarse a estos cambios, no hay que enfrentarse, esto es como la ola, hay que correrla, porque sí nos va a traer muchísimos beneficios y parte de ellos los vamos a escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros expositores y a los miles que nos están escuchando, que Dios los bendiga y nuevamente, como comencé, feliz Día de la Madre y principalmente a esas madres maestras que están haciendo el doble esfuerzo para sacar el mundo del Perú adelante. Muchas gracias, querido presidente fundador.
Vamos a dar inicio a las ponencias de los panelistas. Invito a don Juan Manuel Ostoja a que presente su ponencia. Buenos días con todos. Bueno, bienvenidos a este foro con un tema tan interesante que es la transformación digital en educación, ¿no? Y para empezar, creo una reflexión. El reto que tenemos en nuestros países, en el Perú y en todos nuestros países, es mejorar la calidad de nuestra educación. Pero no basta una educación mirando al pasado, una educación tradicional. Es necesario que desarrollemos las competencias digitales que nuestros jóvenes necesitan para enfrentarse a los retos que marca esta nueva era digital. Quería empezar con una historia que escuché justamente en un foro de transformación digital a uno de los fundadores de Singularity University, y contaba que a mediados del siglo XIX se realizó una gran celebración en el Palacio de Versalles en Francia. El invitado principal era el entonces rey de Siam, uno de los mandatarios más importantes. El anfitrión, Napoleón III, que era, por cierto, el sobrino del famoso Napoleón Bonaparte. En esa celebración, cientos de invitados se les servía con cubiertos de plata en la cena. Pero en la mesa principal se les servía con cubiertos de oro, salvo al rey de Siam, que el invitado principal, que se le sirvió con cubiertos de aluminio. Y uno se preguntará, ¿por qué aluminio? Pues bueno, resulta que a mediados del siglo XIX el aluminio era el metal más preciado. El costo de producción de aluminio hacía que sea más caro incluso que el oro. Pero como pasa en el mundo, como pasa a lo largo de la historia, las cosas cambian. Finalmente cae el emperador Napoleón III, se da la guerra franco-prusiana, y el costo del aluminio a través de nuevos métodos de producción, de electrólisis, cae sensiblemente hasta llegar al precio al día de hoy. Un poco lo que queríamos mostrar es que a lo largo de la historia, debido a las guerras, debido a los avances tecnológicos y también de las pandemias, el mundo ha cambiado. Estamos actualmente viendo los efectos del COVID-19 en nuestras interrelaciones, en la manera de trabajar y, por supuesto, en educación. Nos preguntamos, ¿qué pasó en el siglo XIV en Europa? La peste negra. Bueno, la peste negra arrasó con 1/3 de la población europea, especialmente en Europa Occidental y en Inglaterra. Esto tuvo un efecto en el campo. Muchos de estos agricultores, o muchos de los siervos en ese entonces de los señores feudales, huyeron a las ciudades. Esto fortaleció las ciudades, finalmente termina fortaleciendo el sistema de instituciones en Inglaterra y es la base de la primera revolución industrial. Cosa distinta a lo que pasó en Rusia y en Europa Oriental, en donde el efecto de la peste negra no fue tal y estas sociedades feudales permanecieron prácticamente hasta principios del siglo XX. Por lo tanto, si hablamos del COVID-19 y la rapidez en la cual hemos, de alguna manera, pues, el mundo en días y semanas se ha infectado, lo que estamos viendo de alguna manera respecto a lo que pasaba en el pasado es que los cambios siempre se han dado, pero la rapidez del cambio es la gran diferencia. Pasa lo mismo con esta cuarta revolución industrial. Por lo tanto, si los cambios son más rápidos, los métodos que debemos usar para enfrentar estos cambios también deben ser distintos. Cuando hablamos de transformación digital y de esta cuarta revolución industrial que mucho se ha hablado, quería citar un caso que en el sector retail conocido, el de Sears, este gigante del retail de almacenes en Estados Unidos y en muchos países, en el Perú y en muchos países del mundo, terminó cerrando sus almacenes porque no supo adecuarse justamente a la transformación digital. El año pasado, finalmente entró en bancarrota. Un caso distinto es el de Walmart. Walmart también un líder en almacenes, supermercados, pero que sí invirtió cientos de millones de dólares en ciencia, en transformaciones, mejor dicho, en plataformas digitales, y actualmente en el mundo online, en el mundo del retail online, en el cual Amazon, sí, es el líder con el 50% del mercado en Estados Unidos. Sigue eBay, pero Walmart es el tercero, porque supo de alguna manera afrontar estos cambios. Podríamos hablar de distintos casos, como los que están dando en la banca, en la transformación que están sufriendo las bancas y la inclusión de las fintechs, pero creo que la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el efecto en educación? Y justamente la pregunta, ¿cuándo se dará la transformación digital en educación? Se hizo una encuesta hace pocos años en Estados Unidos. Se hizo a 3 públicos objetivos: académicos, tecnólogos y estudiantes. Las respuestas fueron distintas. Los académicos, los profesores universitarios decían que sí iba a dar la transformación digital, pero en 10 o 20 años. En el caso de los tecnólogos decían sí, se va a dar en 5 a 10 años. Y los estudiantes decían que se iban a dar de 2 a 5 años. Si esa pregunta lo hubiéramos hecho el día de hoy, la respuesta es, estamos viviendo la transformación digital. Hemos visto cómo en estas semanas y en estos pocos meses, las universidades y colegios, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, hemos tenido que pasar de la presencialidad al 100% digital.
Y justamente acá tenemos uno de los retos en educación. Es el hecho de tener profesores y políticos nacidos y educados en el siglo XX, cuando nuestros alumnos nacen y se educan en el siglo XXI. Y esto hace, lamentablemente, que algunos de estos políticos sigan mirando al pasado cuando desarrollan leyes y reglamentos, cuando vemos que la tecnología y el mercado van en una dirección opuesta. Para mencionar solamente un caso, la ley universitaria en el Perú. Todos apoyamos a la ley en su objetivo de mejorar la calidad indiscutiblemente, en el cierre de universidades que no cumplían el estándar, pero también tenemos que mejorar una parte de la ley que decía la limitación que tenía en el uso de tecnología y justamente en el uso del e-learning en educación. Y esto ha hecho que no todas las universidades, felizmente UCIL sí estaba preparado y muchas de las universidades de FIPES, pero otras universidades no estaban preparadas justamente para digitalizar su educación. Y justamente mirando hacia el futuro, ¿cuál debe ser el rol de la educación? Veíamos un estudio del Banco Mundial que decía, el 65% de los jóvenes de hoy en el mundo, en 4 o 5 años tendrán trabajos que todavía no existen. Por lo tanto, las universidades tenemos que preparar a estos estudiantes para trabajos que todavía no existen, para usar tecnologías que todavía no se han inventado y resolver problemas que todavía no sabemos cuáles van a ser. Por lo tanto, nos tenemos que enfocar en el desarrollo de competencias, competencias blandas, competencias digitales, competencias que el mercado laboral, este nuevo mercado laboral, va a requerir. ¿Y cuáles son algunas de ellas? Solución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, manejo de personas, inteligencia emocional. Y me detengo en la creatividad. Es fundamental la creatividad en este mundo actual, en el cual nuestros jóvenes van a competir con nuevas fuerzas en el mercado, como son la inteligencia artificial y la automatización. Y es importante justamente preparar a los jóvenes para estos nuevos retos. De la misma manera, queríamos un poco hablar sobre algunas tendencias en educación. Por ejemplo, hasta hace algunos años, tener un título universitario era una garantía para el éxito en el futuro, para conseguir un buen empleo. Consideramos que estos títulos universitarios son importantes, por supuesto, pero actualmente también requerimos una educación continua, requerimos prepararnos a lo largo de la vida. Los cambios son tan rápidos que no podemos justamente ser obsoletos. Y este es un problema real. Viendo un estudio del Banco Mundial sobre cuántas horas al año le dedicamos a aprender, veíamos que según segmentos de edad, entre 15 y 20 años era un promedio de 1.200 horas. Entre 20 y 25 años eran 540 horas al año. Entre 25 y 35 en promedio, no todos estudian, eran menos de 100 horas al año. Entre 35 y 55 bajaba a menos de 25 horas. Y más de 55 años en promedio las personas ya no estudian, ya no se preparan. Y esto es algo que tenemos que cambiar. ¿Cuáles son entonces aquellas nuevas tecnologías que también van a influir y están ya actuando en la educación? Podemos mencionar, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que va a poder generar entornos de aprendizaje adaptativo, el uso de chatbots para optimizar la educación. La realidad virtual y la realidad aumentada. En el entorno actual, en la situación actual, vemos cómo a través de un e-learning de calidad podemos transmitir perfectamente las clases virtuales en las universidades. Pero muchos se preguntan, ¿qué pasa con las plazas prácticas? ¿Qué pasa con los laboratorios? Pues bien, vemos en el mundo, por ejemplo, en casos de medicina o ingeniería, vemos en el mundo que ya los cirujanos operan usando robots o operan a distancia. Por lo tanto, es perfectamente posible con la tecnología virtual y la realidad virtual simular esos entornos para el aprendizaje en casos de medicina y otras carreras que necesitan una educación práctica. Igualmente podríamos mencionar el Big Data, el Data Mining y toda esta analítica que permite optimizar el aprendizaje. Y finalmente, el neuroaprendizaje, el uso de la neurociencia para optimizar la manera como aprendemos. Un poco para terminar, quería hacer una reflexión. Justamente veíamos también un estudio del Banco Mundial en donde mencionaba la brecha digital que existe, no solamente entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Vemos incluso que entre los países en vías de desarrollo e incluso en nuestra región, hay algunos que están desarrollando políticas educativas alineadas a los nuevos retos del trabajo, políticas educativas alineadas con los requerimientos de una educación digital y competencias digitales para nuestros jóvenes. Vemos otros que siguen con una educación tradicional de repente y siguen formando profesionales o siguen formando técnicos con habilidades básicas para realizar ocupaciones de bajo valor agregado. Mientras que estos otros grupos que sí están enfocados en la educación digital ya están cada vez más creando trabajos tecnológicos. La pregunta es, ¿dónde está el Perú? ¿Qué tenemos que hacer? Porque recordemos, en educación está en juego no solamente el futuro de nuestros niños, en educación está en juego el futuro, no solamente el futuro de nuestros jóvenes, en educación está en juego el futuro de todo nuestro país.
Muchas gracias, don Juan Manuel Ostoja, por su presentación. Gracias al CEO de la Universidad San Ignacio de Loyola, presidente de FIPES, presidente de la Comisión de Educación de CONFIEP, por su ponencia. Vamos a dar paso a la ponencia del doctor Paul Neira, doctor en Educación por la Universidad de Columbia, miembro del Consejo Nacional de Educación, consultor de diversas instituciones nacionales e internacionales. Estamos seguros que va a ser muy provechosa para todos nosotros la exposición del doctor Neira. Aprovecho para informarles que ya somos más de 1000 personas las que estamos conectadas a través de las redes de nuestra universidad escuchando este webinar, ¿no? Gracias, doctor Neira. Lo escuchamos. Gracias, Martín. Y un agradecimiento a la Universidad San Ignacio de Loyola, al presidente y fundador de la universidad y a todo su equipo. Y también felicitándolos por los 25 años que están cumpliendo como universidad, como institución educativa al servicio del país. Yo quisiera compartir con ustedes esta mañana de viernes un conjunto de reflexiones alrededor del proceso y del reto que significa la transformación digital en la educación y que se ha visto acelerada producto de la pandemia del COVID-19 que está sobre todo el planeta Tierra. Entonces, yo quisiera enmarcar un poco las conversaciones a partir de esta experiencia que estamos experimentando todos y tiene un poco pensado en el título y quería compartir con ustedes el título que es Entre el desconcierto y el asombro, que de alguna manera es el efecto que está generando, digamos, en distintas instituciones, en distintas personas, en distintas capacidades alrededor del mundo, respecto a cómo enfrentar este proceso que implica además una transformación fundamental, particularmente en las instituciones educativas. Entonces, la primera cosa que hay que pensar es que tanto las escuelas, los colegios y las universidades son instituciones de larga data, es decir, son instituciones que casi han nacido a la luz de la cultura que conocemos, la cultura occidental, digamos, de la cual formamos parte. O sea, si nos vamos a la lógica de las escuelas, la primera data que tenemos de una escuela institucional, digamos, es la escuela griega de Platón, de Aristóteles en el año 387 a.C. Y si vamos a la universidad, la primera universidad fundada en el mundo es la Universidad de Caruweiin, que fue fundada en el norte del África, que es del año 859 después de Cristo. Entonces, eso nos presenta claramente que tanto las escuelas como las universidades son organizaciones e instituciones de larga data, de mucho tiempo atrás. Pero si bien son bastante antiguas, digamos, en un sentido, ambas instituciones han ido enfrentando y han ido cambiando de alguna manera los roles y han ido asumiendo distintos roles a lo largo del tiempo. Inicialmente, el rol de las escuelas y universidades fue la de transmisión de conocimiento. Posteriormente, después, fue la generación de identidades nacionales, cuando cae el antiguo régimen en Europa y se comienzan a generar las naciones, y de ahí eso se extiende a lo largo de todos los países en el mundo. Después pasó a tener un rol de desarrollo del país, después pasó a tener un rol fundamental en la formación de las personas para el trabajo, ¿de acuerdo? Y a lo largo del tiempo ha ido asumiendo estas funciones y estos roles distintos, pero la característica fundamental es que son organizaciones que han permanecido, y que han permanecido sobre un elemento fundamental, y necesito que me acompañen en esta idea, y es que el eje central de su labor ha estado centrada enteramente en la enseñanza. Era una enseñanza para transmitir conocimiento, era una enseñanza para generar identidades nacionales, era una enseñanza para lograr el desarrollo del país, era una enseñanza para que la gente pueda trabajar. Pero a partir de la revolución digital, de lo que mencionaba hace unos instantes Juan Manuel, con la cuarta revolución industrial, que está centrada enteramente en la tecnología digital, lo que la tecnología digital trajo consigo fue la generación de muchísima disrupción. Una disrupción que en varios sentidos
ha generado lo que muchas personas llaman, digamos, el hueco en la pared. O sea, es decir, vemos nosotros una cosa más o menos estable, y en eso nos encontramos en la realidad con un agujero gigante y enorme que no sabemos cómo llenarlo, y que tratamos de usar los ladrillos tradicionales que nos han funcionado en esa lógica de la institución que permanece, en esa lógica de una institución que ha soportado, como bien decía además Juan Manuel, guerras, viruses, bacterias, hambre en el mundo, y se ha mantenido, al punto de que nunca en la historia, como ahora, la institución educativa como edificio físico había cerrado sus puertas hasta esta crisis del coronavirus, que ha tenido que cerrar literalmente, físicamente sus puertas. Pero del fenómeno del hueco a la pared, lo que nos está sucediendo además es que hemos pasado a un estado VUCA. El estado VUCA significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que son el término en inglés, digamos, que es traducido al castellano. Porque en el fondo estamos enfrentando una situación en las instituciones educativas, con su estabilidad y su permanencia, de enorme volatilidad, porque no sabe cómo negociar los términos de una relación de enseñanza en otros espacios que son los digitales. Mucha incertidumbre. ¿Por qué? Por los docentes y las estructuras y las capacidades embebidas en instituciones no necesariamente tienen las capacidades desarrolladas para enfrentar la complejidad y la volatilidad de la exigencia que está sucediendo. Y ambigüedad, porque no sabemos además si los elementos que estamos poniendo en la mesa van a tener los efectos a los cuales estamos acostumbrados a funcionar, porque seguimos de alguna manera permaneciendo en los términos de la narrativa y la relación que tiene tanto tiempo y tan larga data. La revolución industrial, entonces, literalmente, desde mi punto de vista, no ha movido, no nos ha movido el piso. Literalmente nos ha cambiado de universo para un universo paralelo en el cual funcionar. Y todo eso genera toda esta bulla al respecto. ¿Y qué es lo interesante que además ha traído esta revolución digital? Que es que se ha movido el universo desde el centro de la enseñanza hacia la lógica de un foco centrado en los aprendizajes. De alguna manera esto ha descolocado institucionalmente a las escuelas y las universidades, porque han estado fijados su atención en el delivery de la enseñanza. Juan Manuel mencionaba hace unos instantes en su intervención de que la ley universitaria en el Perú había planteado una serie de condiciones básicas de realidad, pero todas ellas están muy centradas en la lógica de la infraestructura, el funcionamiento normativo respecto a la enseñanza, y la capacidad de poder mirar el otro ángulo, el otro descentramiento hacia el tema del aprendizaje se ha perdido de vista. Y esta cuestión de la transformación digital a partir de la exigencia del COVID-19, lo que nos está planteando además es que en el fondo la transformación digital se convierte, quiero cerrar porque creo que ya estoy en el tiempo, el primero que tiene que ver con una confianza profunda en el aprendiz, en la capacidad de decidir sus aprendizajes, su desarrollo personal, de que él sepa además qué es lo que mejor lo ayuda a él para poder desarrollar lo que él está buscando. Eso implica más que las universidades y escuelas cambien el giro. El segundo elemento es asegurar de parte de las escuelas y universidades la ubicuidad no de la enseñanza, sino de oportunidades de aprendizaje. Es la generación pensada y reflexiva de ayudar al aprendiz a efectivamente llegar a su logro, que es el aprendizaje. El tercer elemento es generar mucha capacidad de respuesta, y lo mencionaba hace un instante además Juan Manuel y también el señor Vizcanseco, del esfuerzo que está haciendo en este caso la Universidad San Ignacio de Loyola de responder a la exigencia con X miles de cantidades de horas de formación en línea, pero eso hay que agregarle además el elemento del on demand, es decir, la capacidad de responder en cualquier sitio. La ubicuidad del on demand es fundamental. El cuarto elemento es abrirse a nuevos elementos o nuevos formatos en la relación que existe en la enseñanza-aprendizaje. No podemos solo confiar
estrictamente en la mirada del rol del docente de transmisor de conocimiento, sino que tiene que ser además facilitador y un experto en generar oportunidades de aprendizaje. El quinto elemento que creo que tiene que estar discutiéndose en esta transformación digital, que en el fondo es una transformación cultural, tiene que ver con construir capacidades institucionales que ayuden a generar el conocimiento, a transferirle al estudiante en la relación entre el docente y el estudiante, de que se conviertan ellos dos en su relación, usando la tecnología, generar nuevo conocimiento. No solo transferirlo, sino construirlo y diseñarlo en conjunto. Y finalmente eso nos lleva a esta revolución que trae la transformación digital desde el punto de vista que tiene que ver con la democratización del conocimiento. El conocimiento entonces ya no es solo parte de un grupo de personas, solo parte de un grupo social, sino que está extendido hacia todas las personas. Y en una situación como la del Perú, que su geografía es un reto en sí mismo, la transformación digital es una herramienta para hacer inclusión, para incorporar a poblaciones, para acercar al territorio y fortalecer esa idea de cara al bicentenario de ser una nación diversa pero unida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Paul Neira. Vamos a escuchar ahora la ponencia de don Pablo Rivas, nuestro invitado internacional. Pablo Rivas es CEO y fundador de Global Alumni, MBA por la Escuela de Negocios IES de la Universidad de Navarra. Además es responsable de virtualización de universidades globales como el MIT, ESADE, Chicago Booth School of Business y UCLA. Gracias, Pablo, te escuchamos. Bueno, pues muy buenos días y muy buenas tardes si alguno no nos escucha desde el Perú. Yo la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí con vosotros en esta circunstancia difícil, ¿no? Como es el COVID. Quiero agradecer a nuestro presidente Raúl pues sus palabras de ánimo, y yo lo que quiero decir es que a ese ánimo se une el optimismo, ¿no? Yo parece que la curva del COVID se va aplanando, con lo cual yo quiero decir que de esto se sale. Nosotros estamos como 10 o 15 días por delante de vosotros en Perú y en América Latina, con lo cual se va viendo la luz, ¿vale? Cada día se va evolucionando, con lo cual yo creo que es un momento también único en la historia, ¿no? A este respecto, como bien decía el doctor Martín Santibáñez, yo a lo que me dedico desde hace 7 años es a la fácil tarea de virtualizar instituciones líderes, instituciones educativas líderes del mundo, con lo cual entendedme que el reto es tan divertido y tan fascinante como la oportunidad. Yo ahora doy la bienvenida a mucha gente que empieza a hablar de educación virtual. Yo llevo nada menos que 7 años hablando de esto y varios miles de estudiantes, ¿no? En la empresa que yo creé hace 7 años teníamos la humilde misión y vocación de transformar las mejores universidades del mundo al español. Y con eso nací, dije, oye, yo voy a juntar la tecnología con el idioma. Yo no me resignaba a que los hispanohablantes, por el hecho de haber nacido en un idioma que no fuese el inglés, tuviésemos que estudiar en no las mejores instituciones educativas. Y hace 7 años, cuando online learning, educación digital y todas estas cosas, pues no, ni siquiera existían, intenté que fuesen una realidad, y lo que os puedo decir 7 años más tarde es que independientemente del COVID, que el COVID es circunstancial y es un examen que nos han puesto como seres humanos en esta época, en este año 2020, y ahora hablaré de esto, aconteza, ¿no? O sea, esto... Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir? En primer lugar, nosotros antes del COVID, porque parece que es que no había vida antes del 1 de marzo. Entonces, antes del COVID ya estábamos inmersos en una revolución industrial, ya estamos en la cuarta. Juan Manuel ha descrito muy bien una cosa, y es que estamos tomando decisiones. Hemos nacido y hemos tenido la fortuna, casi la mayoría de nosotros, de nacer en la tercera revolución industrial para vivir en la cuarta, y eso nos limita y tiene una serie de limitaciones, ¿no? Con lo cual aquí se habla mucho
de la convivencia de los dos mundos. Está el mundo analógico, está la tercera revolución industrial, donde la computadora y otra serie de tecnologías iban apareciendo, y está la cuarta, donde hay una serie de tecnologías que tenemos que entender, comprender, aplicar y saber entonces el porqué de esto, ¿no? Cada vez que alguien me dice que la educación presencial es mejor que la digital o que la virtual, es el momento donde tengo que levantar la mano y decirles, señores, están totalmente equivocados. Las posibilidades que permite la educación digital, y estoy hablando de instituciones tan importantes como el MIT o como ESADE o como la Universidad de Chicago o como la propia San Ignacio de Loyola, que están poniendo encima de la mesa, y solo quiero hacer una reflexión o compartir una reflexión. ¿Quién pensáis que está más preparado para afrontar un reto como el COVID? ¿Aquel que ha estudiado y que lleva estudiando varios años en un entorno digital y que está muy familiarizado con este entorno? ¿O aquel que se está enfrentando por primera vez a ello, ¿no? Con lo cual, al final del día, querido Paul, o sea, has hablado de la democratización del conocimiento, que existe y es real. Pero yo lo que hablo es de la comoditización del conocimiento. Es decir, el conocimiento antes estaba reservado, hace 2000 años en instituciones educativas, estaba reservado a unos pocos. Hoy el conocimiento está accesible a todo el mundo, con lo cual el conocimiento se ha expandido, se ha extendido y además con una tendencia a un coste marginal que tiende a cero. Con lo cual no es una democratización, es una comoditización del conocimiento. Entonces, ¿qué es mucho más importante en esta cuarta revolución industrial? Que entendamos, porque además nosotros vivimos en este presente, que es que lo viejo no deja de morir y lo nuevo no deja de aparecer, con lo cual estamos en esta propiedad transitiva donde nosotros no sabemos todavía si somos analógicos o digitales, cualquiera de nosotros, ¿no? Los que vengan por detrás nuestro pues vivirán en una realidad algo distinta, con lo cual, si lo anterior no termina de morir y lo nuevo no acaba de llegar, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como reto? Es entender por qué sucede. Y yo quiero explicaros 5 grandes tecnologías transformadoras que todos os tenéis que familiarizar y comprender. La primera de ellas es Cloud Computing, la tecnología en la nube, por lo que podemos hacer, entre otros, este encuentro digital en los 25 años de USIL, y que podemos estar 1000 personas conectadas, yo en Madrid, otros en Lima, otros en Arequipa y otros pues donde nos estéis acompañando, nos permite esta serie de cosas. Con lo cual, Cloud Computing lo tenéis que entender porque es un asesino silencioso. Luego, todo el tema de la hiperconectividad, la ubicuidad, el Internet de las cosas, ¿vale? Ya todo está hiperconectado, cualquier celular tiene hoy capacidad de almacenaje más que suficiente para ir y volver varias veces a la Luna. Tenemos todo el tema de la computación, es decir, el desarrollo de las computadoras de los años 60-70 a la computación cuántica, la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, que son tecnologías que tenéis que comprender e ir incorporando a vuestro lenguaje si queréis ser profesionales del siglo XXI. Todo el tema que se asocia a eso, que son las máquinas, los robots, los drones, los algoritmos, y luego una consecuencia que está en cada uno de vosotros, y es que el tejido empresarial, es decir, las empresas, la administración pública va por otro lado, pero de esa no hablaremos hoy, es la automatización del puesto de trabajo. Queridos, todo va a cambiar, y el COVID lo único que nos va a hacer, que se pasará y se pasará pronto, lo que nos va a hacer es una adopción de tecnología, porque lo que ha hecho es agitar el sistema, donde hacía universidades que no habían hecho los deberes y que hoy sí que han hecho los deberes. Tenéis la fortuna y la suerte, porque sigo muy de cerca el proyecto de la Universidad de San Ignacio de Loyola, que aquí teníais proyecto, aquí había una factoría digital. Yo con el presidente, con Raúl, he hablado de educación digital desde hace muchísimos años y estabais preparados para afrontar este reto. Y estoy seguro que hay una ventaja competitiva y comparativa con el resto de las universidades e instituciones educativas en el Perú, porque estabais preparados, porque esto ha sido una consecuencia de haber hecho bien los deberes y entonces tenéis más facilidad para salir adelante, con lo cual ese es el verdadero kit de la cuestión, ¿no? Tenemos que estar preparados para los retos profesionales, porque las 5 grandes tecnologías de este inicio de la revolución industrial lo que os van a hacer es definir, delimitar, cuestionar cómo vais a ser vosotros, ¿no? Yo quiero terminar esto antes de pasar a las preguntas, por ser justos y que preguntéis cosas, es 5 grandes retos consecuencia de la tecnología, el cambio, esta transición entre la tercera y la cuarta revolución industrial, ¿no? La primera de ellas es muy fácil.
hay que aprender a desaprender. Las universidades, cada uno de nosotros hemos nacido en una época, ahora nos toca vivir otra distinta y por primera vez tenemos que aprender a desaprender, porque lo que nos ha traído hasta aquí, y tenéis que ser todos muy conscientes de ello, es que no nos va a llevar probablemente a ningún sitio más, ¿vale? Luego otro segundo tema y otra segunda característica, y es que este reto, esta oportunidad única que tenemos de vivir en esta transición de dos revoluciones industriales, es que nos tenemos que actualizar constantemente. O sea, no se puede dar hechos como los que describía Juan Manuel, que a partir de una cierta edad bajamos considerablemente nuestra capacitación. Al menos tenéis que especializaros una vez al año, porque si no os vais a quedar atrás y vais a dejar de ser empleables y vais a ser personas con dificultad para el empleo. Con lo cual, ahí lo que os digo es, por favor, actualización constante. Luego, estad abiertos de mente. Startups, nuevos tipos de organizaciones. También Juan Manuel ha puesto nuevos formatos. Yo no trabajaría para el MIT o para la Universidad de Chicago si ellos no estuviesen abiertos al cambio. Entonces, tenéis que pensar que hay nuevos tipos de organizaciones porque hay nuevas formas de trabajo y, por lo tanto, tenéis que estar abiertos de mente. Una característica muy importante, tenéis que ser profesionales líquidos, o sois parte de la solución o sois parte del problema. Tenéis que adaptaros a la nueva realidad social, tenemos que ser más adaptables. La rigidez y ser el generador de problemas no os lleva a ningún sitio. Tenéis que ser, por ejemplo, ante el COVID, y yo tengo más de 10.000 estudiantes, el 99% de nuestros estudiantes han sido, y ya era un entorno digital, han sido absolutamente favorables a que, oye, se pueden tener problemas, pero lo que nos hace es, o somos parte de la solución o somos parte de problemas. Hay que ayudaros. Todos somos conscientes de que este nuevo reto como civilización y como seres humanos, pues hay que estar unidos, hay que mirar al frente y hay que mirar al futuro. Con lo cual, por favor, profesionales líquidos y adaptables. Y luego, muy importante, que yo creo que eso además la Corporación San Ignacio de Loyola lo hace muy bien, tenemos que tener espejos donde mirarnos. Queremos saber dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar allí. Si entendemos la tecnología, sabemos que esto nos va a impactar a todos y a cada uno de nosotros. Ahora se llama COVID, mañana se llamará hiperrevolución industrial, mañana se llamará crisis económica, pasado mañana se llamará hipertecnologización del puesto de trabajo, pasado mañana será la transformación de cada uno de los sectores productivos y un largo etcétera. Es decir, retos a partir de ahora acostumbraros a que van a ser trimestrales, anuales o constantes, ¿no? en ese proceso VUCA que nos ha tocado vivir. Pero el optimismo está ahí. Yo soy un convencido, y por lo bien que conozco Perú, Perú es un país que quiere salir adelante, Perú es un país donde se forma mucho. Yo, de los 10.000 estudiantes que tengo en Hispanoamérica, Perú siempre está a la cabeza. Y nuestros estudiantes del Perú siempre son extremadamente competentes, con lo cual tenemos que dar ese do de pecho, ¿no? esa mirar de frente a la realidad y con optimismo y con mucho futuro, porque tenéis todo por delante. ¿Vale? Con lo cual yo eso es lo que quería compartir en esta mañana para vosotros, tardes para mí, y pasamos a las preguntas, mi querido Martín. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, después de las ponencias de los speakers del día de hoy, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Las dos primeras preguntas se unen y están dirigidas al CEO de la Universidad San Ignacio de Loyola, don Juan Manuel Ostoja. ¿Cómo ha reaccionado la Universidad San Ignacio de Loyola y otras universidades peruanas ante la crisis de la pandemia global? Y a su vez, ¿cuál es la reacción del Estado con respecto a esta crisis? Por favor. Bueno, gracias Martín por las preguntas y a todos los asistentes. Como comentaba yo en mi presentación, un reto que teníamos en Perú era la regulación. La regulación limitaba en general a las universidades peruanas el uso de tecnología y el uso del e-learning, ¿no? Máximo 50%. Esto hizo que muchas universidades del Perú, lamentablemente, no invirtieran lo suficiente. Y a diferencia de lo que vemos que pasó en Asia, en Europa, en los Estados Unidos, que 100%, digamos, de las universidades, un porcentaje muy alto, pudo migrar a lo digital rápidamente. Comentaba Pablo el caso, por ejemplo, de MIT, de Chicago, de Harvard, etcétera, que usan pues esas tecnologías. En el Perú no fue del todo. Algunas universidades todavía no pueden empezar sus clases de manera virtual y mientras que dure esta pandemia. Este no es el caso de USIL. Si bien es cierto, nadie esperaba que se dé pues una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, en USIL desde hace varios años
sí estábamos preparados, habíamos invertido en tecnología, habíamos invertido en plataformas digitales, en este Digital Factory, que era justamente un ambiente para generar contenido, y por lo tanto, cuando se dio la emergencia, cuando veíamos que se dio la emergencia, lo que hicimos fue acelerar la transformación. Capacitación docente, correcto, equipar a los profesores con laptops y conectividad, y pudimos salir en el día de inicio de clases programado, fuimos de las pocas universidades que lo hizo, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera destacar esto, hablar de tecnología o hablar de e-learning no es de esta virtualidad, correcto, que muchos atacaban, que era simplemente colgar PowerPoint. No, es usar plataformas digitales, plataformas LMS, Canvas, Blackboard, las mismas que usan justamente las universidades que comenta Pablo, conjuntamente con sistemas de videoconferencia como el Zoom, que estamos haciendo actualmente, y que permite que un profesor dicte a 30 o 40 alumnas de manera síncrona, de manera presencial en tiempo real. Y eso es una educación online, de calidad. Creo que una cosa que también destacar, porque al final esta transformación no solamente es un tema de tecnología, las personas son fundamentales, y es reconocer el alto grado de profesionalismo de nuestros profesores que supieron asumir el reto, e igualmente nuestros alumnos que probablemente tenían la ventaja de ya ser nativos digitales, pero que también de alguna manera asumieron el reto de pasar de clases presenciales a clases digitales. Porque recordemos que somos una universidad presencial. Nuestra infraestructura la tenemos que mantener, nuestros laboratorios tenemos que mantenerlos, y vamos a regresar a una presencialidad o una semipresencialidad, pero pudimos asumir, al igual que otras universidades privadas, al igual que las universidades de FIPES, pudimos asumir justamente este reto. Y tu otra pregunta, ¿cuál debe ser el rol del Estado? Creemos que el Estado es fundamental. El Estado, en primer lugar, lo que tiene que hacer es promover la educación online. Tenemos que ver un cambio regulatorio. Si bien es cierto, el gobierno reaccionó y dio una emergencia que nos permitió salir 100% online, porque la ley no lo permitía, ¿correcto? Esto debe ser permanente. No podemos estar de espaldas al resto del mundo. Debemos diferenciar lo que es una educación online de calidad, ¿correcto? Y el otro tema también es, estamos viendo una crisis no solamente sanitaria, sino económica. Vemos el efecto importante que está teniendo las familias. Más del 50% de las familias, sobre todo aquellos sectores informales y sobre todo aquellos profesionales independientes, están viendo cómo sus ingresos son afectados sensiblemente. Estimamos más o menos que del 1.000.000 de alumnos de la universidad privada peruana en general, cerca de 1/3 va a ser afectado este año, si es que no hacemos algo más. Y es más crítico en el caso de los institutos. Podríamos hablar de 350.000 alumnos de universidades privadas y 300.000 alumnos de institutos que podrían dejar de estudiar, y eso sería lamentable para el país. El costo sería muy, muy lamentable, ¿correcto? Por lo tanto, creo que este problema debemos enfocarlo de todos los actores, alumnos y familias, por supuesto, profesores que también de alguna manera han tenido que adaptarse. Las instituciones educativas, y en el caso de USIL y las universidades de FIPES, tenemos el compromiso de hacer que estos alumnos sigan estudiando. Estimamos más de 100 millones de soles que estamos dando, no solamente en becas, sino becas de emergencia, financiamientos con interés cero, para garantizar y ayudar a que estos alumnos sigan estudiando, que es nuestro compromiso. Pero el rol del Estado, el Estado tiene un rol de garante de la educación, y el Estado también debe asumir su responsabilidad en el sector educativo, y sobre todo tiene que ayudar a estos 650.000 jóvenes a que no dejen de estudiar. Ampliación de beca 18, por ejemplo, para las poblaciones de repente más críticas, becas de emergencia y financiamientos. No podemos permitir como país que 650.000 jóvenes de educación superior dejen de estudiar, y algunos de manera permanente. Eso sería un golpe fatal para el país y sería un golpe fatal para la competitividad de nuestra economía. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Esta pregunta viene desde Paraguay y está dirigida al doctor Paul Neira. Es una premisa y una pregunta. Estamos pasando de una lógica centrada en la enseñanza a una lógica centrada en el aprendizaje. Este salto implica una transformación cultural, como usted lo ha señalado, doctor Neira, y nuevas capacidades, no solo en los docentes, sino también en los estudiantes. La pregunta es, partimos de la suposición de que los centennials vienen con ese formato. ¿Usted cree que es así realmente? ¿Cree que los centennials tienen claro el concepto de transferencia digital? ¿Cómo podemos impulsar con más fuerza esas capacidades? Gracias. Gracias por la pregunta, que viene desde tan lejos, desde la República del Paraguay. Mira, es
Yo me atrevo a decir que hoy en día estamos enfrentando todo el mundo al nacimiento de una nueva generación que yo la llamo la generación C, porque es la generación COVID-19 o coronavirus, y que va como que a sobrepasar, digamos, todas las discusiones de millennials o centennials. Es cierto lo que dice la persona que ha hecho la pregunta en términos de que no solo basta esta transformación cultural respecto de los docentes y de las instituciones, sino también de los estudiantes. Y en ese sentido, yo me atrevería a decir que hay una diferencia entre las competencias digitales para el entretenimiento, para el consumo de información que tienen los centennials, respecto de las competencias de esos mismos centennials para generar nuevo conocimiento, para construir conocimiento distinto, que es justamente la clave sobre la cual se tiene que construir la relación enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, me parece que allí, tanto los docentes como los estudiantes están en foja cero, porque es a partir de la relación que se pueda construir a ese nivel, que los estudiantes y los docentes puedan generar competencias digitales para el aprendizaje, para toda la vida. Porque como bien señaló en su momento Juan Manuel en el estudio del Banco Mundial, las personas que tienen de 45 para arriba solo tienen, creo que, 20 horas de capacitación al año, lo cual es un absurdo. Entonces, justamente estas generaciones, lo que hay que hacer es hacerles el flipping, o sea, hay que voltear la tortilla de alguna manera, en generar que esas capacidades digitales para el consumo, para el entretenimiento, para el consumo de información, comienzan a ir transformándose en competencias digitales para generar más aprendizaje, para generar más comprensión y para generar además conexión con los grandes problemas que enfrenta la humanidad, porque me parece que ahí está la clave en la cual se pueden establecer estos puentes para que este grupo de estudiantes que hoy en día está en las aulas, tanto de las escuelas como de las universidades, puedan efectivamente darle un uso a esas competencias en generar mejor conocimiento para enfrentar problemas comunes, como por ejemplo el hambre, la desigualdad. Ahora que estamos enfrentando el tema del COVID, toda la generación de conocimiento alrededor de la lucha contra este virus, digamos, que nos tiene atados y de alguna manera cuarentenados en las casas, son situaciones que permiten hacer grandes movimientos alrededor del mundo para que esas competencias se conviertan en competencias para el aprendizaje. Muchas gracias. Dos preguntas que están unidas para Pablo Rivas. Se dice, algunos sostienen que el e-learning está basado en la creación de contenido digital. ¿Es eso cierto? En todo caso, señor Rivas, ¿qué es lo que le da un sello especial al e-learning? Esta siempre es una pregunta que me encanta y así voy y la respondo. Mirad, en primer lugar, el e-learning lo que te permite es una eficiencia en el uso de tu tiempo, que es el recurso escaso. Es decir, tú eres capaz de controlar mejor la agenda que con las clases en presencial, lo cual ya es una ventaja absolutamente relativa. Segundo, no dependes del estado de ánimo o de la capacidad del profesor solo necesariamente. ¿Vale? Si el profesor tiene un día malo y ese día te explica mal, tú acabas de perder, tú y todos los demás acabáis de perder muchísimo tiempo. Tercero, teniendo en cuenta el tráfico de Lima, no os quiero ni contar la eficiencia en el uso de los desplazamientos. Tercero. Cuarto, la autoorganización, es decir, tratamos a las personas como seres adultos, es decir, muy similar a lo que va a ser en su vida profesional, ¿vale? Somos capaces de autoorganizarnos y de tener disciplina. Quinto, son entornos digitales desconocidos, porque, insisto, nosotros casi todos hemos nacido en una época más analógica que digital, con lo cual esto desarrolla capacidades de trabajo en equipo, de equipos multidisciplinares, capacidad de organización, GANs, gestión de proyectos, etcétera, etcétera, que de otra forma en clase no se pueden aplicar. Eso sin contar con que tienes además metodologías que pueden ser más eficientes a la forma de enseñar. No rompes la barrera del tiempo.
¿vale? También otra vez, si en ese momento acabas de tener una discusión con tu pareja o con lo que fuera y quieres no estar en una clase atado, pues puedes volver al contenido anteriormente. Y luego enlazo eso con la primera pregunta del contenido. El contenido es muy importante porque no depende ya solo de la pericia del profesor, sino que pasa por un quality control, por un control de gestión de la calidad, si ese contenido previo se crea antes de que suceda el contenido. Es decir, que pasa por muchas manos, muchos ojos, mucho control de calidad y se pueden explicar cosas que anteriormente en un aula, pues sí o pues no se podían explicar de forma mejor o peor, ¿vale? Con lo cual, al final del día es un conjunto de capacidades y de competencias que adquieres que de otra forma en clase no necesariamente o no en la misma velocidad o capacidad, ¿no? Y sobre todo y más importante, la enseñanza digital te va a enseñar a estar mucho más preparado en entornos profesionales porque es más parecido al tuyo que la clase. O sea, es decir, se parece mucho más la enseñanza virtual a tu entorno laboral que una clase, por supuesto. Con lo cual, la suma de todas esas 8 o 9 características al final del día, sin entrar en detalles, porque podría estar aproximadamente escrito 178 páginas al efecto, pero ese sería el resumen en un minuto de esa respuesta. Muchas gracias, Pablo. Aquí hay una pregunta pedagógica para el doctor Paul Neira. ¿Desde qué nivel educativo es posible promover la educación virtual? ¿Desde kinder? ¿Desde primaria? La interacción es básica para esos niveles. ¿Cuál es su opinión? Sí, es una pregunta muy interesante porque además está generando mucha discusión en distintos ambientes alrededor de este tema. Yo lo que plantearía a ese respecto es que lo que tiene que haber es una suerte de relación inversa. Es decir, los estudiantes de preescolar viven en un mundo digitalizado, viven en un mundo donde la tecnología está muy presente, ya sea porque hay un celular en la casa, ya sea porque hay internet, ya sea porque hay otras computadoras, ya sea porque además hay juegos, etc. Entonces ellos ya tienen un acercamiento al ámbito digital natural, digamos. Y eso es lo que nos hace pensar de que ellos son expertos en tecnología, ellos usan tecnología. Entonces, bajo ese supuesto, yo lo que plantearía sería de que hay momentos en el proceso de la relación entre los profesores de preescolar y los estudiantes donde tiene que haber una interacción que puede ser mediada, es decir, puede ser a través de un aparato tecnológico. Y el resto de los ejercicios, que son en un sentido operativos para los estudiantes, se puede hacer a través de gamificación, que es una forma de llevar la formación a los estudiantes. Entonces, creo que mientras más niños son los estudiantes, mientras más niños son literalmente, tiene que haber un mix entre espacios de relacionamiento que pueden ser mediados a través de tecnología, puede ser una videollamada, puede ser una conversación abierta por teléfono, ¿de acuerdo? Pero también teniendo espacios donde la tecnología, como por ejemplo específicamente la gamificación, es una herramienta fundamental para que los estudiantes de esos niveles puedan acceder a los aprendizajes. Recordemos además que las profesoras, porque en ese nivel educativo de preescolar son mayoritariamente mujeres, usan videos, canciones, que tú puedes generar a través de una plataforma digital el uso de esas canciones y videos para que el estudiante vaya ejercitándose en un conjunto de operaciones básicas que son las que se desarrollan a ese nivel. Entonces, hay una complementariedad que se puede desarrollar. El truco ahí es el porcentaje de exposición que tiene que ser encontrado, digamos, en caso por caso, que ayude a que hay ciertos elementos en los cuales los estudiantes efectivamente pueden obtener mayores conocimientos a través de la tecnología y en otros a través de la interacción mediada. Entonces sí, efectivamente es problemático, pero hay soluciones desde el punto de vista de la transformación digital. Conforme vas avanzando en los años escolares, en los niveles escolares, el nivel de autonomía del estudiante se va desarrollando con mayor profundidad y eso le permite que él
tenga mayor control sobre sus procesos de aprendizaje. En el ámbito educativo nosotros discutimos siempre el tema de la metacognición, que es aprender a aprender. En una escuela de ladrillo y cemento, normalmente la capacidad de metacognición o de aprender a aprender no se desarrolla porque siempre el estudiante está con un adulto delante de ellos. Al introducir la transformación digital, lo que está ofreciendo es una plataforma en la cual progresivamente el estudiante va a ir adquiriendo mayor autonomía en su disciplina personal para generar aprendizaje y llegar a la universidad con un músculo muy entrenado que le permita a él además fortalecer la capacidad de aprender para toda la vida. Si nosotros, una de las ventajas que tiene la transformación digital es justamente generar este espacio y como en toda la educación es progresivo, efectivamente, ¿no? Muchas gracias, doctor Neira. Para el señor Pablo Rivas, ¿cuáles son los retos, debilidades y oportunidades de los maestros con relación a la enseñanza virtual? Y desde Estados Unidos, en la misma línea, ¿cómo un profesor se transforma en un maestro online? Bueno, pues la pregunta es muy pertinente en el sentido de lo que no puede hacer el maestro, y vuelvo a los consejos y a los retos que teníamos, lo que no puede hacer el maestro es hacer lo mismo que hacía en presencial, replicarlo en un entorno digital. Con lo cual tiene que desaprender 3 o 4 pasos para volver a hacer 2 o 3 pasos para adelante y cambiar las dinámicas, porque, insisto, ya no es una sesión en vivo, sino que es una sesión, o no solo necesariamente en vivo, sino que es una sesión que tiene infinitos más componentes que se pueden hacer. Y por ejemplo, yo lo hago mucho cuando dicto clases, es videocasos. A partir de ahora ya no quiero exámenes, quiero videoexámenes, quiero videocasos, quiero saber cómo te expresas, quiero saber cómo te comunicas, quiero saber cómo haces un vídeo, quiero saber cuáles son tus conocimientos. Con lo cual, el profesor, el gran reto que tiene y la gran debilidad que tiene es pensar que él puede convertir su clase presencial en un entorno digital y que le funcione exactamente igual. Y esa es la gran, el gran reto y la gran debilidad. ¿Cuál es la gran oportunidad que tiene la Corporación San Ignacio de Loyola comparado con grandes universidades norteamericanas? Mirad, cuando hay un cambio de revolución industrial, hay una cosa que pasa y es que el contador se pone a cero. Es decir, que todos más o menos partimos del mismo punto, todos empezamos de cero. Y la velocidad con la que tú implementes la tecnología y el acceso a la tecnología hoy es mucho más fácil, significa que hoy la Universidad de San Ignacio de Loyola, si tiene la voluntad, tiene la capacidad de inversión, tiene el compromiso de querer hacerlo, puede estar dando una experiencia muy similar a la que daría una universidad norteamericana. ¿Por qué? Porque empiezan desde la misma casilla de salida. Con lo cual, se han puesto los contadores otra vez a cero, unos tienen más recursos, otros menos recursos, unos más profesores, otros menos profesores, unos más alumnos, otros menos alumnos. Pero lo que sí que es indudable es que hoy la experiencia que puede proveer la Universidad de San Ignacio de Loyola puede ser muy parecida a una experiencia de una universidad top, si realmente confía, como sé que es el hecho y el caso de la Universidad de San Ignacio de Loyola, y esto nos permite que igualemos, porque hay comoditización, como decía antes, del conocimiento, y podamos hacer experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes que al final les capaciten mejor y les preparen mejor para la vida profesional. Con lo cual, ese es el gran challenge que tienen que hacer todas las universidades y en concreto la San Ignacio. Muchas gracias, Pablo. Para el doctor Neira, ¿cuál sería el papel de la investigación en este mundo online que ha fomentado, que ha creado la crisis del COVID? A ver, la investigación es el motor de la generación del conocimiento nuevo. O sea, es imposible, desde mi punto de vista, que cualquier actividad humana, sea la que sea, no base su desarrollo, su mejora continua, su transpolación a partir de procesos de investigación mediados, digamos, a ese nivel. Entonces, yo no creo de que se abandone en ningún sentido de la palabra el proceso de investigación, porque además gran parte de la mejora continua, gran parte
de la transformación digital se basa justamente sobre la investigación. La enormidad de los ejemplos que hemos planteado el día de hoy o de los casos que hemos propuesto tienen su basamento sobre la investigación. Claro, lo que uno tendería a pensar en este sentido es que al no haber temporalmente, digamos, la posibilidad de estar en contacto con personas, se limita ese proceso, y yo creo que no. Yo creo que justamente la tecnología digital lo que ha permitido es que las distintas redes de investigación a lo largo del mundo, de los centros de investigación de las universidades o centros de investigación particulares o estatales, hayan permitido que la interacción y la correlación de conocimientos haya crecido exponencialmente. Y eso además trae un elemento adicional, y es que, como bien decía hace un instante Pablo, la oportunidad del coronavirus, de la crisis del coronavirus, está planteando a todos los países la posibilidad de estar en un mismo piso, porque todos estamos enfrentando el mismo problema y todos tenemos además a la mano la misma cantidad de soluciones que existen en el sistema para poder enfrentarlo. Por eso es que es tan importante, y yo quiero resaltar aquí lo que decía Juan Manuel, en términos de una normativa estatal que permita efectivamente que este tipo de innovaciones y este tipo de experimentaciones que se dan realmente tengan dónde asentarse. Porque si hay legislaciones o normativas que no permitan de que se dé este tipo de interacción, entonces lo que va a suceder es que se va a limitar la posibilidad de que, teniendo en este sentido en el Perú la misma condición que otros países, poder dar saltos cuánticos en términos de formación de personas. Y eso tiene que ir acompañado efectivamente con la investigación y la evidencia que nos permita a nosotros responder ante eso. Como por ejemplo, ya hay evidencia suficiente de investigación que prueba de que la exposición a los estudiantes frente a elementos de menor edad, evidentemente, estoy hablando, frente a elementos digitales de formación, tiene que ser poca, pero muchas veces, es decir, 20, 15, 20, 25 minutos máximo de exposición a una pantalla, pero varias veces a lo largo del día. Y eso permite además generar una regularidad que ayude a la persona a acostumbrarse al nuevo formato de relacionamiento de la enseñanza-aprendizaje. Y eso proviene de la investigación. Entonces, creo más bien que vamos a enfrentar un escenario en el cual las posibilidades de investigación se van a multiplicar, producto de la interacción que genera y que facilita la transformación digital en el ámbito educativo. Gracias, doctor Neira. Tenemos una pregunta desde Cajamarca para don Juan Manuel Ostoja. Cito textualmente. Mi nombre es Luis Chávez. Tengo 64 años. Estudié en el Politécnico Pedro Abel Labarte de Chiclayo y desde hace 50 años tengo experiencia en electrónica. Coincido con los expositores. Hay que actualizarse, pero no puedo acceder a una educación a distancia porque hay restricciones para algunas especialidades. ¿Cómo supero estas restricciones? Bueno, gracias por la pregunta. Yo lo primero, de repente antes de contestar, quería comentarles, hace algunos años, en una conferencia con el presidente de la Universidad de Chicago, le hicieron esa pregunta, ¿qué pensaba él de la educación online? Él decía que si bien es cierto, Chicago y otras universidades apostaban a la presencialidad, bueno, en ese entonces, actualmente todos los MBAs en el mundo están dictándose 100% online, pero él decía que en ese entonces, bueno, apostaban, y sobre todo por distintos factores, el networking y demás, que habían realidades distintas en el mundo, y mencionaba el ejemplo de la India. Decía, en la India son decenas de millones de jóvenes que aspirarían a una educación superior, y sería imposible pretender en la India, como en otros países, construir todos los años miles de universidades. La única posibilidad que tienen estos jóvenes de recibir una educación superior, de calidad, y poder ascender socialmente a través de la educación, es a través del e-learning. Yo creo que eso es algo importante a destacar. En países como el Perú, que tenemos una geografía complicada, en países de la región, no hay nada más inclusivo que la educación online. Y yo creo que así como hablamos de una transformación digital, y lo mencionábamos, no es solamente un tema de tecnología, es un tema de mente, es un tema de justamente adaptar nuestra mentalidad. Y el mundo ha cambiado, y es lo que tenemos que ser conscientes. El COVID está cambiando la manera de interaccionar. Estamos viviendo ahorita un foro digital. Las empresas han tenido que cambiar, hemos tenido que migrar al teletrabajo
para justamente no detenernos. Y la educación no solamente ha cambiado, hemos pasado al 100% digital, sino que probablemente, levantada la cuarentena, se va a imponer una semipresencialidad y el mundo digital se va a imponer. Y para esto es fundamental cambios en la regulación, que es lo que comentábamos anteriormente. En el resto del mundo, la digitalización, la educación online está perfectamente habilitada. No podemos limitar el aprendizaje, no podemos limitar la educación. Existe la tecnología suficiente, incluso en temas prácticos. Existe la realidad virtual para poder simular entornos prácticos. Creo que es algo que tenemos que reflexionar como país, cada uno de alguna manera adaptarnos, cada uno de alguna manera pues empezar a educarnos justamente a través de estas herramientas digitales que ya existen. Y también una llamada a reflexión al gobierno, al Congreso. Tenemos que mejorar y tenemos que adaptarnos justamente a lo que está sucediendo, a las tecnologías que se están dando en el resto del mundo. El Perú no puede estar de espaldas al resto del mundo. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para el señor Pablo Rivas. ¿Cuáles son los principales cambios o inversiones en tecnología que tendría que hacer una universidad o un instituto en el Perú para poder sobrellevar la crisis del COVID? Mira, la primera inversión no es en tecnología, sino en mentalidad. Lo primero que hay que hacer es entender que queremos cambiar para cambiar y a partir de ahí dar los pasos para hacerlo, ¿no? Una buena factoría de contenidos digitales, es decir, una plantilla de expertos en tecnología digital que pueda adaptar la mentalidad de esos profesores que mencionábamos antes para que sean capaces de dictar clase en un nuevo entorno, sería la primera y máxima y más eficiente inversión de todas. La segunda, en la tecnología per se, es decir, tenemos que tener los Zooms de turno, tenemos que tener los campus virtuales de turno, tenemos que tener las capacidades de vídeo las adecuadas, pero esto no va de tecnología ni de inversiones. Eso es la consecuencia. Lo que es más importante es ser conscientes que tenemos que cambiar, porque esto ha cambiado, con lo cual lo que hay que cambiar es la mentalidad. Cada vez que un profesor diga yo quiero dictar exactamente mi misma clase en un aula que en Zoom o que en otro entorno y quiera hacer las mismas tipologías de exámenes y de ejercicios, pues lo que hay que cambiar es al profesor, no la tecnología probablemente. Con lo cual no va de inversiones, sino de mentalidades y luego de inversiones. Gracias, Pablo. Última pregunta para el doctor Paul Neira, ¿no? En su experiencia, ¿cuánto tiempo aproximado le tomaría al Perú el cambio de una educación presencial, netamente presencial, a una transformación digital en el ámbito de la educación escolar primaria y secundaria? Es difícil responder marcos de tiempo respecto a ese proceso, sobre todo cuando hemos tenido históricamente desde el año 2000 experiencias poco felices, digamos, en términos de la promesa que tiene el tema digital. Han sido poco felices en su implementación, pero hemos aprendido mucho de ellas en el proceso y espero que los esfuerzos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que ahora está planteando de que se entreguen 1 millón de tabletas a estudiantes, sobre todo de áreas rurales, de cuarto de primaria hasta quinto de secundaria, y un grupo pequeño, menor evidentemente, de estudiantes en áreas periurbanas del primer y segundo quintil de pobreza, están, entiendo además, incorporando efectivamente los aprendizajes de estas anteriores. Entonces, si es que hay una lógica de sostén, y esa es una de las cosas que yo estoy planteando en cuanto foro tengo la posibilidad de conversar, que se incorpore en el Perú, a partir de esta experiencia, una política de educación a distancia formal y firme en el Estado y particularmente en el Ministerio de Educación, que ayude a que eso se desarrolle orgánicamente y que sea además parte permanente, así como hablamos de una política docente, una política de infraestructura, y ahí hay que pensar cómo va a ser la infraestructura educativa a partir de la experiencia del tema de incluir un tema de educación a distancia, que ya hay una política a ese nivel. Entonces, si hay un sostén adecuado y correcto, yo esperaría que en el lapso de unos 15 años deberíamos tener
ya la infraestructura suficiente, las capacidades suficientes como para estar en un peldaño muy superior al que nos encontramos ahora respecto a la educación a distancia, al nivel de que poder ya entrar a temas virtuales o en línea, o síncronos o asíncronos, pero también de cara a todo el sistema educativo, porque además no solo tiene que estar centrado en la educación escolar, sino en la lógica de una educación para toda la vida. Debe ser unos 15 años que necesitamos, en la medida en que haya una firmeza permanente de los gobiernos y administraciones de educación en apostar por una política de educación a distancia firme desde el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Neira. Me gustaría darle el uso de la palabra a nuestro presidente fundador, don Raúl Díez Canseco, para las palabras de cierre de este evento. En este momento tenemos más de 1.200 personas conectadas en el Zoom de diversos países y les agradecemos a todos ustedes su participación. Cedo la palabra a nuestro presidente fundador para el cierre del evento. Primero, quiero decirle a nuestros maravillosos y extraordinarios expositores que han dejado un reto muy grande al Perú. Y yo no diría solamente al Perú, sino a la América Latina, porque por esa maravillosa de la conectividad nos están escuchando por todo el Perú. Qué palabra clave, comoditizar, pareciera complicada. Solamente tendría que decirles, primero que nada, que como hemos escuchado una y otra vez de estos extraordinarios expositores, apreciado Juan Manuel, apreciado Paul, mi querido Pablo, brillante como siempre, extrañándote tu presencia acá en nuestro Perú. Y debo decirle que cuando conocí a Pablo hace algunos años, recién estaba fundando Global Alumni. Y nos trajo un proyecto que, para ser honesto, nunca le vi la magnitud de lo que es ahora. Pablo se da el lujo hoy en día de poder decirle a instituciones de gran prestigio como la Universidad de Harvard, ya no puedo, no tengo más tiempo. Pero lo primero que tenemos que cambiar es la mentalidad de nosotros mismos. Y a esto me trae y recuerdo con ustedes, cuando recién apareció la computadora, cómo le hicieron frente los profesores, los contadores, todo el mundo, porque tenían miedo que les iban a quitar su trabajo. Y esta revolución fue tan grande y tan profunda que ahora quítenle la computadora a los profesores y a los contadores y se les van a venir encima porque es una herramienta que les ha permitido desarrollar su conocimiento. Y eso está pasando con la era digital. Y el reto que tenemos, sobre todo tú, Paul, que eres un gurú de la educación en el país, es cómo logramos abrir la mente de esos papás que no vivieron esta era digital, porque algunos de ellos no estuvieron en el colegio con la computadora, y se den cuenta que lo que tienen al frente no es un enemigo que se llama digitalización, sino un tremendo aliado. Porque esos niños, inclusive la potencia que ha creado este COVID, que nos conecta con todas partes del mundo. Yo lo veo a Pablo como si lo tuviera esos años amorosos en mi casa. Pero eso hubiera sido imposible sin este Zoom. Y a tiempo real, yo veo la sonrisa de Pablo y esa es una maravilla, porque no que me puso una foto sonriente, ahorita se está sonriendo. Y el gran reto que tú también, Paul, porque en este momento el reto que tenemos es de mentalidades, y qué brillante cuando Pablo nos dice que esto no es un tema de inversión económica, de equipamiento, sino de mentes. Pero ninguno de ustedes ha dicho algo, y entiendo que no lo han dicho, no porque no lo tengan en su mente, y más Paul, que es un enamorado de la educación peruana, que esta revolución va a generar la mayor transformación social de la humanidad, y más en nuestra América Latina, porque estamos descubriendo la orfandad de la educación en nuestros pueblos olvidados, los que están lejanos, ahí donde no va a llegar el maestro jamás, y donde los niños tienen que caminar horas en sus villorrios, en sus pueblos, para poder encontrar ese maestro que es polidocente. Miren esta tecnología bendita. El Evangelio de Dios va a llegar hasta el último rincón de la tierra. Y eso no estamos dándonos cuenta porque llegó
para quedarse. Bendito CODI que llegó para quedarse en la educación, que ahora nos estamos dando cuenta, y papás que me están escuchando de nuestro propio colegio, nadie pensó que esto se venía. Nosotros cuando pensamos en girar a la tecnología, asesorados por este maestro de maestros, Pablo Rivas, hace tantos años, ¿quién iba a pensar en una pandemia donde yo a veces a mis hijos menores, porque tengo dos maravillosos, que los veo cómo andan metidos en la tecnología, y que por supuesto esa tecnología les va a dar ser expertos digitales? Y cuidado que ese niñito, como dice Paul, de 3, 4 años, ya está en la tecnología. El tema está, obviamente, es qué tipo de exposición lo vas a tener en la computadora, qué tan largo va a ser su programa. Pero no es un enemigo. Pero hemos encontrado algunas cosas interesantes y frases maravillosas, mi querido Pablo. Lo viejo no deja de morir y lo nuevo no deja de llegar o de nacer. Porque lo que estás hablando tú es que la experiencia está ahí. Hay veces, en algunas generaciones hemos escuchado los viejos a la tumba y los jóvenes al poder. Si algo se ha demostrado es que la fórmula ganadora del mundo, de la economía, de los países, de los gobiernos, es el encuentro, la experiencia con la juventud. La juventud porque tienes que tener algo audaz, algo visionario, pero necesitas la experiencia para que te haga la visión de la experiencia de la vida que no ha terminado de llegar. Pero también dijo algo que de repente lo entendí mal, pero si lo entendí así, quiero que así se quede en mi memoria. Escuché que este clan con Putin es la nube del asesino silencioso. ¿Saben por qué es silencioso? Es bien humilde entender, maestro Pablo. Porque si nos descuidamos nos va a liquidar, porque nos va a pasar por encima, porque la telemedicina será teledigitalización, y porque la capacidad de memoria, obviamente, de la nube o de las memorias artificiales serán mayores que las nuestras. Pero si nosotros sabemos darle cuál es la tecla que tengo que apuntar y apretar, y ya no vamos a valer por lo que sabemos, sino por lo que hacemos con lo que sabemos, ese asesino silencioso nosotros lo vamos a derrotar. También han hablado mucho ustedes de la automatización del trabajo, pero por supuesto, ya hemos visto, ya hemos visto, espérense que se me ha ido la... Ya hemos visto, no me vean, pero espero que me estén escuchando, que hay grandes retos. Primero que hay que aprender a desaprender, nos dice Pablo, por supuesto, porque hay muchas cosas que aprendimos, ahora tienen que ser repensadas. Tenemos que actualizarlos permanentemente, tenemos que ser abiertos al cambio, presionar los líquidos para poder aprender las soluciones. Y lo más importante, aunque parezca un absurdo, el tema digital nos está uniendo más a la humanidad, nos está haciendo más sensibles. Ayer se cumplió 1 año de la muerte de mi hermano y pudimos hacer una misa virtual, pero es como si el sacerdote lo tuve al frente. Este domingo es el Día de la Madre y no, yo la tengo en el cielo, pero muchos de ustedes que la tienen viva y agradezcan a Dios que los ama tanto, no la van a poder ir a abrazar, pero la van a poder ver. Todo esto es gracias a esta transformación que vino para quedarse. Y finalmente, no se olviden lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas, que dice así, cada semana perdemos de parados 1% del PBI y 50.000 hogares que entran en situación de pobreza. Y según la OIT, más de 1/3 del empleo mundial está en riesgo y más de 500 millones de personas pueden caer en la pobreza. Aprovechemos la revolución digital, reinventémonos, tendémosle los puentes a esos jóvenes que estaban analfabetos, pero no porque querían serlo, sino porque el progreso de los mundos no llegó, y saquémosle provecho. Y así hoy día nos digan 15 días más de cuarentena,
porque lamentablemente por falta de conocimiento, falta de haber estado debidamente formados, siguen contagiándose unos a otros. Muchísimas gracias, pues, queridos amigos. De verdad, 1000 personas nos acompañaron todo el foro, 1000 en el Zoom, pero nosotros tenemos Frecuencia USIL y USIL TV, donde se ha disparado otros 1000 más. Creo que han dejado una huella muy grande entre nosotros y para el Perú. Y creo además, según me acaban de informar, más de 4000 nos siguen en USIL TV y Frecuencia USIL, que son otros mecanismos que ya no tienen límite. Pero sí que alguna revisión final, mirando a Dios, hay que agradecerle a lo que está sucediendo en el mundo, porque nos está haciendo descubrir en nosotros que tenemos que ser mejores personas y finalmente llegar a la conclusión que la educación no puede parar. Muchas gracias y a sus madres, que Dios me las bendiga, y las que como yo las tenemos en el cielo, elevamos una oración a Dios para que se acuerde de nosotros. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, presidente fundador. Efectivamente, queremos agradecer a todos los participantes de este foro, que casi hemos llegado a los 5000 participantes en todas las plataformas de la universidad, en USIL TV, en el Zoom y en todas las redes que tenemos. Queremos agradecerles muchísimo a todos los que nos han acompañado en esta mañana. Recordarles también que el próximo viernes 15 de mayo a las 9 de la mañana los esperamos en nuestro próximo foro, Reinventando el turismo en tiempos del COVID. Gracias a todos. Ha sido un placer escuchar estas ponencias y también las preguntas de los asistentes. Estamos muy contentos por la convocatoria. Hasta pronto.